Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y para mí es un honor que me dejéis participar en esta reunión de Asaja y quiero empezar dando las gracias a nuestros anfitriones, a los dos Pedros, vaya par de Pedros, cuánto hacen por España, por Cádiz, por Andalucía y además por esas palabras tan amables sobre la labor que mis compañeros hoy aquí presentes, tanto del Partido Popular de Cádiz como de toda Andalucía, están haciendo, y lo ejemplifico en el presidente provincial y en el número 1 a la candidatura de estas elecciones autonómicas tan importantes. Hoy para mí además es una gozada poder venir con dos amigos que saben muy bien vuestras reivindicaciones, que han peleado por ellas, como son Isabel García Tejerina y Miguel Arias Cañete. Y lo primero que os tengo que decir es que disculpad el retraso. Vengo de la base naval de Rota, de aquí muy de cerca, en una visita sin medios, pero en la que he podido transmitir nuestro apoyo a la labor que hacen las Fuerzas Armadas, en este caso precisamente nuestra Armada, todas esas 20.000 personas que no solo sirven a España, sino a tantos otros países de todo el mundo. Ahora me comentaban que había 2.000 españoles en la mar, en operaciones humanitarias, en operaciones contra el narcotráfico, contra la trata de seres humanos, también contra la piratería. Y yo creo que es un orgullo también para la provincia de Cádiz que tengamos una de las 3 bases militares más importantes del mundo y, según me han dicho ellos mismos, la más competitiva de Europa. Y os tengo que hacer partícipe de lo que hemos transmitido en nombre del Partido Popular, pero también yo me imagino que en nombre de muchos gaditanos, muchos andaluces y muchos españoles. Además de nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento, les hemos dicho que tenemos que seguir apostando por esa ventaja que tiene España, geográfica y competitiva, de ser un punto estratégico de defensa. Y, de hecho, nuestra propuesta, que ya la conocéis, es que para el Partido Popular pensamos que sería muy importante que el Gobierno de España ofreciera a los Estados Unidos que trasladara la 6ª flota de la Fuerza Naval Americana a la base de Rota. Eso sería fundamental para Cádiz, para España, pero también para Europa. El otro día leí desde la Embajada Americana que no les parecía mal la propuesta, pero que no había llegado de forma formal y yo hoy lo quería hacer. Antes de entrar en materia, queridos Pedros, permitidme que diga un par de cosas sobre Miguel Arias, ¿no? Miguel Arias es una referencia para todos nosotros. Lo es para mí, que nací el año en el que él entró en política. Eso quiere decir que me quedan muchos años todavía para estar a su altura, pero sobre todo que he tenido la suerte durante muchos años de aprender de lo que él ha venido haciendo. Él ha basado, como siempre, muy humildemente, toda su política al campo. Pero, como sabéis, él ahora tiene una importantísima responsabilidad, que es ser comisario de Energía y Clima en la Comisión Europea. Por cierto, una comisaría que hasta hace unos años eran 2 comisarías ocupadas, por ejemplo, por el comisario alemán. Es decir, una comisaría fundamental y, sobre todo, para España. Y por eso, como hace mucho tiempo que no le veo, porque solo conseguí sacarle en actos públicos los agricultores y ganaderos, dejadme, aunque yo hablo con él y le pregunto cosas y nos vemos cuando viene ya a nivel privado, dejadme que os diga que para el Partido Popular es un orgullo tenerle ahí y que lo que está haciendo, a veces sin el foco de los medios nacionales, pero sí con la importancia que tienen las políticas comunitarias, es fundamental para todo el sector productivo de España, no solo para el sector primario. Miguel Arias está peleando porque España deje de ser una isla energética. ¿Sabéis que somos el 3er país más aislado energéticamente después de 2 islas, de Malta y de Chipre? Él lo que está haciendo es fomentar las interconexiones por el Pirineo, la del Golfo de Vizcaya, utilizar las plantas regasificadoras que tenemos, 7, para que España sea un hub, un punto de encuentro de los grandes buques metaneros que vienen de Norteamérica o que vienen del África Occidental, para que garanticemos nuestro suministro más barato, pero también que garanticemos el suministro de toda la Unión Europea. Yo por eso, Miguel, con esta posición de competitividad energética, pero también con esa visión que traslado también el campo, de velar por las medidas contra el cambio climático, que es algo que preocupa muchísimo y sobre todo a mi generación,
creo que podemos decir que hemos tenido al mejor embajador y que ahora, aunque no sea tu cometido, me estaba diciendo mientras hablaban los Pedros, que con su amigo el comisario irlandés de Agricultura está remando para aquellos intereses que tan bien defendiste como ministro y que en tan buenas manos dejaste con una gran defensora de los agricultores y los ganaderos como es Isabel García Tejerina. Y entramos ya en materia. Habéis hablado todo de las perspectivas financieras, del marco plurianual. A mí me preocupa mucho. Yo tengo que empezar que yo vengo de tierra de campos. Yo soy de provincia, como vosotros. He nacido en Palencia. Mi niñez ha sido con un campo de remolacha azucarera enfrente, en Usillos. Yo he aprendido a conducir antes de sacarme el carné en un campo ya cosechado de trigo, en Paredes de Nava. Y yo ahora soy, además, diputado por Ávila, una provincia, como sabéis, muy agrícola, muy ganadera, que también está preocupada por cuestiones que no compartís. Nosotros, por ejemplo, hablamos del lobo, y para nosotros es una cuestión muy importante, pero también por cuestiones que yo he escuchado aquí. Los coeficientes de admisibilidad de pastos. Llevo yo 4 años con ese tema, con la Junta, con Bruselas, en las Cortes. Es decir, conozco lo que hacéis. He estado en otras ferias de maquinaria agrícola, la de Muñana, Miguel, Isabel, la conocéis bien, la de Arévalo. Así que voy a ser exigente con los que expongan y voy a entender bien qué tal maquinaria han traído. En definitiva, sé lo que necesita ese sector. Soy un admirador de la labor que hacéis. Y sobre todo ahora, como presidente del Partido Popular, tengo muy presente que tenemos que velar por vosotros. Yo recuerdo el presidente casi fundador del Partido Popular en Ávila, Feliciano Blázquez, decía algo que a Joaquín no le sentaba nada bien, al presidente Asaja Ávila, que es que el Partido Popular era el mejor sindicato ganadero y agrícola de España. Entiendo que no sentará bien porque ya los hay muy buenos y, por tanto, no hay que competir entre nosotros. Pero era una forma de decir que, como partido político, también nos hacemos eco de vuestras reivindicaciones y también nos arropamos para defenderlas, incluso cuando, como bien se ha dicho, tenéis que estar de forma recia exigiéndonos a nosotros que velemos por esos intereses. Yo soy consciente de lo que necesita el campo. Yo soy consciente de que, gracias a vosotros, el 10% del Producto Interior Bruto está en buenas manos, que hay de 2 a 2,5 millones de españoles que dependen de un sector fundamental para vertebrar no solo la economía, sino cohesionar a nivel territorial nuestro país. Y además lo sé porque empezamos ya en un momento en el que con esa negociación pintaban bastos. Y es verdad que yo siempre recuerdo que cuando Miguel era ministro, cuando Isabel ha sido ministra, cuando Loyola de Palacio era ministra, los ministros de España se iban los últimos de las negociaciones. Y si hacía falta, no comían. Y si hacía falta, no dormían, y si hacía falta echaban un pulso a todos los demás en la sala, pero de ahí se venía con los deberes cumplidos defendiendo al campo español, dijeran lo que dijeran los 15 otros países, los 26 o ahora los 27 que estuvieran en la sala aparte de nosotros. Era mucho más simpático irse a dormir, como hacían otros gobiernos, y decir, bueno, pues vamos a ceder en esto, porque total, como también nos tienen que salvar algo que hemos hecho mal con el déficit o alguna cosa que nos han tenido que pasar con algún incumplimiento, pues bueno, vamos a ceder en el campo que total, pues tampoco hay tanta gente. El Partido Popular nunca ha pensado en eso. Siempre ha velado por agricultores, por ganaderos, también por el sector pesquero, también por el sector de la agroindustria, pero sobre todo lo hemos hecho haciéndonos valer del peso que tiene España como país poblacional, por Producto Interior Bruto, por historia en la Unión Europea y en el mundo, pero también, sobre todo, por lo mucho que os debe a vosotros. Una de las cuestiones a las que yo me comprometo es que a esas perspectivas que fueron tan bien, Miguel, del 14 al 20, ¿quién iba a pensar que España iba a obtener 47.500 millones de euros en política agraria común? Es que ni en nuestras mejores expectativas. 47.500 millones de euros que han sido fundamentales para que, por ejemplo, la renta agraria haya podido subir un 25% en estos años, en un momento en el que ya nos decían que la Unión Europea tenía que invertir más en defensa, más en seguridad, más en fronteras, más en innovación, más en garantía de empleo juvenil, que también, pero evidentemente dejando ese reparto de fondos una parte muy importante que se garantizara lo que justamente reclamáis. Ahora mismo, antes de que llegara Isabel y que llegara el Partido Popular, las perspectivas eran, como bien se ha dicho, de una reducción de un 30%. Ahora ya estamos en el 5%. Y estoy de acuerdo que hay que seguir peleándolo, pero ya por lo menos ha cambiado el horizonte. Ya estamos hablando, además, de unos datos
que no hay más que visitar España para ver cómo se ha reinventado este sector, cómo se ha mecanizado, cómo se ha optimizado, cómo se ha hecho más eficiente. Estamos aquí en Andalucía, podemos hablar y se ha hablado del sector frutícola, no hay más que ir a Almería, no hay más que venir a Cádiz para ver cómo en todas estas cuestiones, menos el tabaco, decíais, en Ávila tenemos tabaco en Candeleda, aunque no tenemos otras muchas cosas, pero como os decía, se ha visto claramente cómo habéis hecho más con menos, pero que seguís necesitando esas ayudas para que el campo español sea competitivo. Ese es nuestro primer compromiso, hacer vuestras reivindicaciones. Hacerlo además desde el prestigio de España que siempre ha garantizado nuestro partido y hacerlo además cuanto antes. No podemos llegar a los restos de la negociación, tenemos que liderar esa negociación y tenemos que hacerlo ya. Por tanto, en primer lugar, compromiso con lo que viene a ser la política agraria común. En segundo lugar, es muy importante para nosotros que mantengamos un contexto de política nacional que también afecta a vuestro sector. Nuestro compromiso es bajar los impuestos. No estamos de acuerdo en lo que se ha propuesto ahora, subir el impuesto al diésel. ¿Quién lo paga? Pues 17 millones de conductores diésel. Dirán, no, es que está exento el diésel, el carburante agrícola, el diésel B. Bueno, perdona, pero ¿cuánto está? ¿Cuánto ha subido? O, por ejemplo, es que vosotros no tenéis tampoco coches diésel o hay autónomos, querido Lorenzo, que no tienen, aunque sean exentos los sectores de transporte, es que no hay otros 200.000 autónomos que utilizan habitualmente su vehículo, que no está bonificada esa subida del diésel. O, por ejemplo, es que los agricultores y ganaderos no tienen también un problema con las cotizaciones sociales que se pueden subir, como autónomos, que sois muchos, y que, sin embargo, ni el propio Lorenzo, y mira que manda el tío en el tema de los autónomos en España, ha conseguido todavía obtener la respuesta de cuánto van a subir, a quién van a subir, cuándo van a subir y, sobre todo, por qué van a subir en un momento en el que la economía española se estaba recuperando, recaudaba más que nunca y lo que había que hacer es seguir con una política presupuestaria responsable. ¿O es que no va a afectaros a explotaciones que ya son societarias la subida de impuestos? El de la renta, también. El del ahorro, también. El de patrimonio. O, por ejemplo, es que no podemos decir de una vez por todas, como ha dicho el Partido Popular, que en España lo que hay que hacer con los impuestos de patrimonio, donaciones y sucesiones es directamente suprimirlos. Suprimirlos por ley, en toda España. ¿Cómo es posible que 7.000 andaluces el año pasado no pudieran recibir la herencia de sus padres y abuelos después de toda una vida dejándose la piel para dejar un pequeño patrimonio a sus familias porque no tenían dinero para pagarla? ¿Cómo es posible que solo en las autonomías en las que gobierna el Partido Popular se haya ya bonificado esos impuestos casi en su totalidad? Nuestro compromiso es directamente suprimirlos. Por tanto, un entorno presupuestario también competitivo, en la que podamos seguir creciendo, se pueda crear empleo y también en el campo podamos tener el marco para que seáis mucho más fuertes a la hora de exportar, a la hora, por ejemplo, de poder tener una movilidad en el territorio nacional que hay que garantizar con la unidad de mercado. Lo hablaba también con Pedro. No se pueden tener regulaciones distintas en todas las autonomías. Yo recuerdo en Ávila, cuando estamos con el tema de la transhumancia, el tema del saneamiento es un quebradero de cabeza entre Extremadura, entre Castilla-La Mancha, entre Castilla y León. ¿Por qué no hay una normativa común en toda España, armonizada en toda España? No solo para la sanidad animal, sino para todo tipo de movimiento de productos, que lo que tenemos que tender, como hizo el Gobierno del Partido Popular en la pasada legislatura, es a una mayor reducción de esas licencias, de esas trabas, de esa movilidad que en el fondo lastra la competitividad. Pero también quería hacer otra referencia que os afecta, que nos afecta a todos, porque somos españoles. Y es que también en el campo preocupa que en España se esté intentando romper no solo la unidad territorial, sino la igualdad entre españoles. Yo lo que no voy a tolerar es que un gaditano o un andaluz o un extremeño o un gallego o un vasco o un madrileño, por el mero hecho de serlo, tenga menos derechos que alguien que es independentista y que ha nacido en Cataluña. Eso no lo vamos a tolerar. Fijaos,
Esta semana ha sido una semana muy preocupante para todos nosotros. Y ayer, cuando conocimos que la Abogacía del Estado retiraba la acusación por rebelión a los presos golpistas que están en la cárcel por haber ido contra el Código Penal y haber dado un golpe al Estado en Cataluña el año pasado, creo que ya es cruzar todas las líneas rojas. Nosotros ya sospechábamos que el Gobierno y que Pedro Sánchez le debía los votos de la moción de censura a los independentistas y a los batasunos y a los de Podemos. Y lo hemos venido diciendo semana a semana, cada gesto que han hecho. Acordaros que empezaron dejando solo al juez Llarena en Bruselas, diciendo que la demanda que le había puesto Puigdemont era una cosa privada. Luego siguieron diciendo que eso que decía Torra de que había que atacar al Estado era una expresión desafortunada, que no había que darle importancia. Continuaron diciendo que sería bueno que los presos independentistas salieran de la cárcel. Luego los acercaron a las cárceles de Cataluña para darles un régimen discrecional y privilegiado en relación al resto. Luego dijeron que sería bueno que, una vez conocida la sentencia, que esperaban no fuera muy desfavorable, se les indultara. Pero ya el colmo es cuando han ido contra el Poder Judicial. Han ido a los jueces, como publicó un medio de comunicación, que tuvieron que denunciar públicamente, yo creo que por primera vez en muchos años, presiones explícitas del Gobierno contra los magistrados del Supremo a través de los letrados, tal y como decía un medio de comunicación, y el Gobierno no desmintió. Incluso se publicaron presiones a la Fiscalía, pero lo de ayer ya cruza cualquier línea roja, porque es la propia Abogacía del Estado. Es el órgano que directamente depende del Gobierno a la hora de formular una acusación. Por tanto, nosotros no podemos tolerar que un Gobierno, en complicidad con los que dieron un golpe del Estado, ahora pretenda que no tengan las mismas repercusiones penales que cualquiera de nosotros tendría si fuéramos contra el Código Penal. Y, sobre todo, pensamos que es de una irresponsabilidad tremenda, porque sabemos que los independentistas van a utilizar eso en su recurso al Tribunal Europeo frente a la sentencia que dicte el Tribunal Supremo, y seguro que lo utilizan como una medida o una justificación para un posible indulto que no han tenido la decencia de negar cuando le hemos preguntado por ello. Diréis, ¿y vosotros qué vais a hacer? Bueno, a nosotros nos gustaría seguir gobernando para evitarlo, porque es lo que nos mandataron los españoles hace apenas 2 años, ganando en las urnas. El problema es que hay a quien le da miedo las urnas y hace los pactos de tapadillo con aquellos que quieren destruir España. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer ahora que estamos en la oposición? Pues llevar a cabo todas las medidas a nuestro alcance para evitar este auténtico desafío a la legalidad. Hemos propuesto modificar la ley de indulto para que se prohíba dar indultos a los que han cometido delitos de rebelión y sedición. Hemos propuesto introducir en el Código Penal la convocatoria ilegal de referéndum para que les pase como a Ibarretxe, que no pudo llevar su plan de ruptura hacia adelante porque ya había una pena en el Código Penal que lo evitaba. Hemos propuesto también, por ejemplo, aplicar el artículo 155 de inmediato, con la extensión que haga falta, con la amplitud competencial que afecte a la educación, a los Mossos d'Esquadra, a la televisión pública, que no hace más que lanzar propaganda, o a las administraciones penitenciarias que no pueden estar a la medida de los independentistas. Eso es lo que hemos hecho, pero ¿qué respuesta hemos obtenido por parte del Gobierno? El insulto. El insulto. Que si somos radicales, que si no dialogamos, que si somos muy de derechas, que si es que nos tenemos que moderar, que si hay que centrarse. Bueno, pues de eso os quería hablar yo hoy. Yo he dicho que este partido es el partido del campo, el partido que está cerca de los agricultores y ganaderos. Voten a quien voten, aquí tienen su casa porque somos quien mejor les defendemos. Y yo quiero decir eso también al resto de españoles que no son agricultores y ganaderos. Este es un partido reformista, liberal, centrista, moderado, en el que cabe todo el mundo que quiera defender a España, que quiera crear empleo, que quiera que los españoles seamos iguales
hayamos nacido donde hayamos nacido, que lo que quiera es que sus hijos tengan una buena educación y una buena sanidad, que sus padres tengan una pensión digna, que España tenga un prestigio internacional, que seamos un país fiable, que tengamos un futuro mejor. Todo el mundo tiene aquí su casa. Nosotros somos el partido, sí, de liberales, de demócratas cristianos, de conservadores, pero también somos el partido al que muchos socialistas han votado cuando han venido mal dadas. Lo hicieron en el 2000 y nos dieron la mayoría absoluta. Lo hicieron en el 2011 y nos dieron otra mayoría absoluta. Y ahora que una vez más los votantes socialistas miran con vergüenza a su partido, no entendiendo por qué están cediendo a los independentistas y a los batasunos, y no saben a quién votar para aglutinar toda la fuerza de cambio al gobierno, yo les digo que aquí también tienen su casa, que las políticas nuestras son transversales, que quien defiende la unidad de España no es ni de un partido ni de otro, que quien defiende a la familia y su educación, sus sanidades y sus pensiones es simplemente porque defiende lo que tiene en casa, no ningún logotipo, que quien defiende la seguridad en las fronteras, pero también en las calles y también en el campo, no es porque le guste más un himno de un partido o de otro, que quien defiende la honestidad, la eficacia, el esfuerzo, la labor política y también en los sindicatos agrarios, no es porque tenga una ideología u otra, o porque quien defiende que se bajen los impuestos, que las administraciones sirvan al bien común y no sean un nido de clientelismo y corrupción como la de Andalucía, no es una cuestión de partidos, sino de dignidad y de respeto a la función pública y a tu país. Por tanto, frente a los radicales que se envuelven en la bandera para intentar evitar las críticas a su pésima gestión, frente a los radicales que pactan con los independentistas para mantener un día más a su familia en la Moncloa, frente a los radicales que lo que quieren es ponerse en manos de Podemos, aquellos que tan bien asesoraron a Venezuela y la quebraron, con tal de seguir teniendo un avión y un helicóptero a su cargo, frente a ellos aquí está el partido moderado, centrista, reformista, que es el Partido Popular, el partido de la España que madruga, el partido de la gente de bien que solo quiere tirar su familia hacia adelante. Ahí tenéis una bandera de Venezuela. Ahí tenéis a un país con miles de asesinados, con miles de encarcelados por una dictadura que el gobierno se niega a censurar. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Aquí hay un comisario de la Unión Europea. La Unión Europea ha concedido en varias ocasiones el premio Sájarov a los héroes que luchan por las libertades en todo el mundo y son reprimidos. Lo ha hecho a la oposición al castrismo, lo ha hecho a los demócratas opositores al chavismo y a Maduro. ¿Cómo es posible que España, que la nación que vosotros llamáis la madre patria, no sea parte del Grupo de Lima, con Perú, con Argentina, con Chile, con Colombia, con Canadá, con Francia, con Alemania, que van a ir juntos a la Corte Penal Internacional a denunciar los crímenes de lesa humanidad de Maduro? ¿Cómo es posible que Pedro Sánchez, ni a petición de Sebastián Piñera, ya no de la oposición venezolana, que es lo mínimo, ni a petición del presidente de Chile, fuera capaz de responder a esta petición? ¿Cómo es posible que Pedro Sánchez se ocupe más de dictadores muertos hace medio siglo que de dictadores vivos que siguen masacrando a la población en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua? ¡Qué valiente con los muertos! ¡Qué cobarde con los vivos! Miremos al futuro. No podemos seguir mirando a lo que hizo España hace 40 años para intentar buscar los defectos. Miremos lo positivo. Asaja cumple 40 años, los mismos que la Constitución, los mismos que la democracia. La Constitución que consagra el sindicalismo, que consagra el asociacionismo, que consagra la prosperidad, que consagra el estado del bienestar, que consagra los derechos de los trabajadores, que consagra
precisamente uno de los sistemas más plurales, más libres, más descentralizados, más exitosos de nuestro entorno. 40 años de éxito que nos han permitido superar nuestra oscura historia y, sobre todo, ir todos juntos de la mano hacia un futuro mejor. Pedro Gallardo me presentaba a su hijo al entrar, a Pedro también, Pedro II, y me decía, tenemos que dar una expectativa de futuro a los jóvenes. Tenemos que hablarle de los retos que tienen por delante, no de lo que nos dividió a nuestros abuelos, no de lo mal que lo pasaron nuestros padres, no de las menudencias, no de las insignificancias de la política actual del resto de partidos, del futuro. ¿Qué va a pasar con el campo en España? Tanto que hablamos de invierno demográfico, de despoblación, de desvertebración territorial, pero si es el campo el que hace que se fije la población, si es el campo el que puede hacer que los jóvenes no tengan que emigrar a la ciudad en cuanto pasan de bachillerato. ¿Cuál es el partido que apuesta por las escuelas con pocos niños en los entornos rurales? ¿Cuál es el partido que abre los consultorios médicos para el Sintrón, aunque sean muy pequeños? ¿Cuál es el partido que defiende el municipalismo y las diputaciones? ¿Cuál es el partido que defiende el campo? ¿Cuál es el partido que tiene alcaldes que con el mono azul y el tractor se van a arreglar la acequia, se van a abrir el cementerio o se van a servir a los vecinos sin cobrar un euro y poniendo dinero para ir a la diputación o para ir a la comunidad autónoma? El Partido Popular. Y por tanto, apoyemos el campo. Y apoyar el campo no es de lo que yo he hablado, que evidentemente he tenido el decoro intelectual de no venir a Asaja a hablar de lo que hace Asaja, de lo que hace el campo y a soltaros unas cifras que alguien me hubiera apuntado porque ya lo sabéis vosotros. Yo lo que quiero deciros es que además de nuestro compromiso con el presupuesto comunitario, con las políticas de agua, con las políticas de pastos, con las políticas que hacen que podáis hacer vuestro trabajo, que ya lo hacéis bien vosotros, que nuestra obligación es ayudaros o no entorpeceros como administraciones públicas. Además de eso, de la fiscalidad, de las infraestructuras, de las licencias, además de eso, tenemos que mirar al futuro. Y el futuro del campo también es fibra óptica. El futuro del campo es el plan 300-100, que es que llega al 100% de todos los municipios españoles, los 300 megabytes que permitan que vuestras industrias sean competitivas, que podáis exportar, que haya comercio electrónico, que haya informatización del riego, que haya informatización de ver cómo va vuestra explotación. Ya sé que vosotros queréis innovar, ya sé que vosotros sabéis que las ayudas son para poder subsistir también cuando no las haya. Esperemos que dentro de muchísimos años. Ya lo sé, nosotros no defendemos un sector simplemente como hacen otros que solo va a depender de lo que ahora, de los recursos que ahora podamos tener. Queremos que sea autosuficiente. Lo decía el otro día Lorenzo, los autónomos. ¿Por qué le molesta tanto la palabra autónomo a la izquierda? Pues por eso mismo, autónomo, la izquierda no quiere que seamos autónomos. La izquierda no quiere que podamos tener un sector competitivo, que podamos ser la envidia de Europa, que podamos ser un campo perfectamente con tecnología, con eficiencia, exportador como estáis haciendo. Nosotros lo que queremos es que lo sea. Y para eso nuestra obligación es esa, construir las infraestructuras, sean digitales, sean de carreteras, sean de polígonos industriales, sean de almacenaje, sean de silos, sean municipales, sean de servicios sociales, para que vosotros ya hagáis lo que tenéis que hacer. Yo os decía al principio, y con esto acabo, yo he nacido en tierra de campos y es verdad que ahí el secano, que es duro, yo sí sé, Pedro, ¿no?, esto de cereal, y sí sé que evidentemente cuesta menos la hectárea que el regadío, pero yo creo que hay un símil muy castellano, es verdad, pero en este caso aplicable a toda España, que es que para que la tierra dé fruto hay que trabajarla, ¿verdad? Hay que labrar, hay que sembrar y luego hay que tener un poquito de suerte con el tiempo, pero hay que currárselo. Pues en política es igual. En la política el pelín de suerte hay que tenerlo, ¿no? De que aciertes en la campaña, de que tengas al final un buen día, de que no te salga algún tema sobre la economía mundial que te afecte como país y que sea muy poco salvable, pero hay que currárselo. Y para currárselo hay que tener buena maquinaria, que en política son los programas electorales, y buena mano de obra, que en política son los equipos que hay aquí, y sobre todo
mucho esfuerzo y mucha cabeza y mucho amor por tu tierra. Vosotros amáis a la tierra que os da de comer y todos nosotros amamos a la España, que tiene que seguir siendo este país formidable, que nadie va a poner en riesgo y que tiene muchísimo futuro también en el campo. Muchas gracias, Pedros, y a por otros 40 años más.